Hola, ¿qué tal a todos que están en este canal viendo este nuevo video acerca de mi identidad sexual? Y hoy vamos a estarnos enfocando en la neurociencia. Solamente a manera de repaso, vimos en el video anterior acerca de la biología y la genética, qué nos dicen con respecto a nuestra sexualidad, al qué sexo viene. Vimos cómo desde los genes eso está definido y que biológicamente solo existen dos opciones: masculino y femenino. Así que eso es para tener como base. Muchos pueden estar diciendo, bueno, pero si eso es así, ¿cómo hoy hay personas que dicen tener otros sexos que no están dentro de esos dos? Y hoy quizás vamos a ver una base que empieza a profundizar más. La neurociencia tiene mucho que decirnos. Entonces, hoy vamos a ver lo que la neurociencia habla del neurodesarrollo, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro cerebro y cómo eso tiene que ver con toda nuestra vida y la interacción con las personas y específicamente con el área de la sexualidad. Entonces, pudiendo definir, porque no podemos avanzar sin poder definir, entonces, en palabras sencillas, podemos decir lo que la neurociencia estudia el cerebro, para que lo entendamos mejor, y cómo influye en la manera en que percibimos el mundo, cómo aprendemos y la forma en que nos comportamos. Entonces, ahora, esto es muy importante al hablar de la identidad sexual, porque como tiene que ver con el cerebro y cómo interactuamos con el mundo, lo que sería nuestra identidad sexual tiene que ver con interactuar con personas, ¿no? De hecho, hay expertos en el tema aún de la sexualidad, ya hablando de sexualidad como esa relación íntima de pareja, que dicen que el órgano sexual más grande y más importante, ya sea del hombre o de la mujer, es el cerebro, porque ahí es donde se procesan todos, el placer, el deseo, las hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, saber de cómo se forma el cerebro y en esa área de la sexualidad tiene mucho que decirnos, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta, y esto quizás va a ser ya revelador para algunas personas, el día que tú naces, ya que fueron 9 meses, 8 meses, en el tiempo que tú naciste, en ese momento el cerebro no está desarrollado con todas sus capacidades, sino que está en un proceso de formación. Se ha ido formando desde que se fecundó, lo que vimos un poco la semana pasadas con el video anterior, sino que ahí se empieza a formar, pero se sigue desarrollando cuando nace el bebé y sigue desarrollándose mientras estamos viviendo y creciendo hasta cerca de los 25 años. Sí, el cerebro se sigue desarrollando hasta los 25 años. Yo soy coach certificado por la empresa de Gallup como coach en fortalezas. Y ahí hemos aprendido acerca de cómo funciona el cerebro y de que es cómo están en formación esas capacidades, habilidades que le llamamos talentos en un momento dado, ¿no? Y algo que tenemos es una evaluación que nos ayuda a identificar en un joven mayor de 16 años, 17 años, cuáles son aquellos talentos. Y como regla científica dentro de la empresa Gallup, que es una evaluación científica, nos indican de que si una persona realiza esa evaluación antes de los 25 años, debe volverla a realizar después de los 25 años, porque muy seguro que van a cambiar algunas capacidades o talentos del individuo. Si aquí hay un joven de menos de 25 años o un padre que tiene hijos con menos de 25 años, pues sí, el cerebro de ellos todavía está en formación. Obviamente no son un bebé, no son un niño, pero sigue desarrollándose y es lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Antes de avanzar, quiero aclarar, después de los 25 años, puede que haya algún tipo de formaciones o adquirir nuevas capacidades y entra en acción lo que se llama como la neuroplasticidad. El cerebro después de esa edad puede seguir adaptándose a cosas, pero no lo va a hacer con la misma flexibilidad y rapidez como lo hacía previo a los 25 años, que es cuando está ese proceso de crecimiento. Dicho eso, vamos a ver un poquito 4 etapas que se pueden hablar de ese desarrollo, ¿no? Así que vamos a ver a continuación esas 4 etapas muy rápidamente.
Hay una gráfica que quizás les está apareciendo ya en pantalla que va a mostrar esas 4 etapas que vamos a ir describiendo a continuación. Está esa primera etapa, que es que se da cuando está desarrollándose, cuando es un óvulo es fecundado por un espermatozoide. O sea que en ese momento se empieza a desarrollar el cerebro, y desde ese momento empieza todo, no solamente el cerebro, sino todo el sistema nervioso empieza a desarrollarse. Aunque no vemos nada porque está en el vientre de la madre, está sucediendo muchas cosas en la formación de ese cerebro, multiplicándose las células y por ahí va. Esa es la primera etapa. La segunda etapa se da cuando nace el bebé. Ahí empieza a correr ¿cómo es ese segundo envión de transformación o de formación del cerebro? Entonces, y sigue desde que el momento que nace hasta los 3 años aproximadamente. O sea que los siguientes 3 años va a estar en formación. Y ahí empieza el desarrollo de esas funciones primitivas que le ayudan a movilizarse al niño. Si bien es cierto, el mayor desarrollo del movimiento se va a dar cuando ya empieza a gatear, caminar y todas estas cosas, pero él empieza como a moverse, a tocar, a comer. Son cosas que se empiezan a dar en esos primeros 3 años, ¿no? Que tiene que ver con el nacimiento del bebé. Empiezan a ver esas funciones bastante primitivas. Luego viene esa tercera etapa que empieza entre los 3 años a los 10 años, que es cuando empieza a darse ese mejor desarrollo del lenguaje. Un bebé no nace hablando, él empieza a aprender del entorno. Y un niño no nace aprendiendo un idioma, él va aprendiendo lo que está conociendo del entorno. Si nació en Estados Unidos y el ambiente que estuvo es hablando en inglés, va a aprender el lenguaje de inglés. Si está en un pueblo latino, va a aprender el español y así sucesivamente. Pero ahí es donde el cerebro empieza a desarrollar esas habilidades del lenguaje para que tengamos eso presente, ¿no? Bien interesante. Por eso es que un niño, aún hasta los 2 años, tú todavía no le entiendes 100% todo lo que dice un par de palabras, pero le cuesta y va a seguir formándose. Y claro, ya a los 10 años un niño ya puede desarrollar una mejor comunicación que comparado a un niño de 3 años. Pero esa es la que sería la tercera etapa. Pero aquí viene la etapa más importante y que tiene que ver con nuestro tema de la identidad, que es la cuarta etapa que va aproximadamente de los 10 años a los 25 años, que esa es la etapa que en esta gráfica que yo la he sacado y voy a decir, esto es una página que se llama de Neuropediatra y está llevado por la señora así, María José Mas. Y ahí mismo nos dice que en esta cuarta etapa es donde se le conoce como la etapa del desarrollo de la identidad. Ya vieron, ¿no? Es cuando entonces se le da esa forma como individuo, quién es, y seguirán desde los 10 años en adelante. No es que antes no haya algo de eso, pero es cuando se termina de dar esa formación a quién eres como persona. Entonces, si están viendo previamente, y tiene mucho que ver aún lo que pasa en los primeros años, y luego cuando veamos en un próximo video que hablaré un poco más de la psicología, tocaremos un poco más de esa parte de los primeros años de vida de un niño o de una niña. Pero si pueden ver, en esta parte es importante, entre 10 y 25 años, esa formación de la identidad como individuo. O sea que no es que necesariamente tú naciste con una identidad. Y esto es, vamos a hablarlo claro, tanto para el heterosexual como el que hoy en día se declara como homosexual, lesbiana, todo. No, espérense. Tú naces, como que dice, ese cerebro tiene que ser llenado. Él viene con unas capacidades, pero viene vacío, si lo queremos decir de un punto de vista. Él va a ir aprendiendo. Entonces, ahí es donde se da esa etapa de la formación de la identidad o confirmar esa identidad que se ha venido desarrollando desde que nació, con la interacción con el mundo, con sus padres y con todo ese entorno. Entonces tenemos estas 4 etapas para que las tengamos claras en este momento. Ahora, voy a hablarles un poquito más de esta parte del desarrollo, porque quizás hasta ahorita no he dicho mucho, pero ya pueden ir conociendo cómo se da este desarrollo
del cerebro y cómo empieza a darse forma a la identidad. En este periodo de estas 4 etapas, a la vez está dando un desarrollo de un pensamiento o una forma de pensar que existen de forma global. Hay dos, que se llama el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto o formal. Uno se forma primero que el otro. El primero es el concreto y después se da el pensamiento abstracto. Y se da en estas etapas. Entonces, el primero, que es el pensamiento concreto, se empieza a desarrollar desde que el niño ya nació y tiene que ver con esa capacidad de pensar de hechos y objetos tangibles. Está el niño o la niña desarrollando esas habilidades. Ah, esto es blanco, esto es negro, esto es cuadrado, así se agarra. Está en ese desarrollo concreto y cuando empieza a hablar es muy concreto en lo que habla. Y ya voy a dar un poquito ideas para aterrizar. En cambio, cerca de los 9, 10 años, 11 años, que es cuando inicia esa cuarta etapa que hablamos hace un rato, empieza a desarrollarse el pensamiento abstracto, que tiene mucho que ver con la parte de la identidad. En pantalla les va a estar apareciendo en este momento un cuadro comparativo entre estos dos tipos de pensamiento. El pensamiento concreto se desarrolla ya con fuerza entre los 6 años y 12 años. Esto va a depender de cada niño y también depende del sexo, si es masculino o femenino, afecta en esta diferencia. El pensamiento abstracto ya es después, después de los 12 años, después de los 11 años, ahí aproximadamente empieza a funcionar. El pensamiento concreto procesa y describe los objetos físicos del mundo. En cambio, el abstracto empieza a tener procesos netamente mentales. El concreto genera conocimientos de experiencia directas con los objetos, con aquí toqué, mira, me golpeé, está duro, está suave. Es un pensamiento concreto, directo. En cambio, el abstracto construye hipótesis. ¿Qué pasaría si? Entonces, los niños no tienen esa capacidad. Quizás podrán utilizar esas palabras, pero su cerebro realmente no entra. ¿Qué pasaría si? Entonces está en esa formación. Por eso es que de repente a un niño pequeño, pero ¿por qué hiciste eso? ¿No pensaste? No, él no pensó porque no tiene desarrollada esa parte del cerebro, sino que hasta cuando entra la adolescencia, si lo queremos decir así, empieza a desarrollar esa forma de pensar, ¿no? El pensamiento concreto opera de lo particular hacia lo general, y el pensamiento abstracto es al revés. Ve ese mundo completo y se va al detalle, a lo más particular de las cosas. Empieza a crear teoría. Esto funciona así porque empieza a desarrollarse esa parte, ¿no? El razonamiento inductivo está en el pensamiento concreto, luego tiene el pensamiento deductivo, está deduciendo cosas, pensando, analizando. Eso sucede en el pensamiento abstracto. El concreto utiliza datos inmediatos, el abstracto utiliza conocimientos previos, experiencias pasadas. Oye, en el pasado sucedió así, esto puede entonces pasar de esta otra manera ahora, y es lo que podemos ver. Entonces, el concreto, para ir acelerando, utiliza sentidos, tacto, mano, olfato, gusto. En cambio, el abstracto va mucho más allá de los sentidos. Tiene que ver mucho con ese desarrollo del pensamiento. Ahora, no significa que una persona tiene uno más que otro, sino que uno se desarrolla primero y luego se desarrolla el otro. Ahora, ¿qué pasa en todo esto? Cuando el niño entra, el cerebro le empieza a dar esas habilidades, no sabe cómo manejarlo. Es ahí donde entra la adolescencia, donde empiezan esas situaciones difíciles de los adolescentes, porque me gusta ilustrarlo de esta manera. Es como que cuando eran niños, su cerebro era una caja de herramientas y tenía una herramienta que se llamaba martillo y solamente sabía martillar. Digamos que ese es el pensamiento concreto, solo sabe martillar. Pero un día, de la nada, se amanecieron en la adolescencia y la caja se llenó de muchas herramientas. Cuando son de todas esas herramientas, la única que saben utilizar, ¿cuál es? El martillo. Pam, pam. De repente hay una pinza, hay un destornillador. ¿Cómo se usa esto? Pero él no entiende, y muchas veces el adolescente no se entiende él mismo qué está pasando,
¿Por qué? Se molesta por cosas que no tiene por qué molestar y ni él mismo sabe por qué se molesta por eso. ¿Por qué? Porque está empezando el cerebro a agregar estas nuevas funciones. Para los adolescentes, en términos, están desbloqueando funciones en el cerebro y no sabe de repente, él no buscó que se activaran. Y empieza eso, y ahí es cuando empieza a pensar, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? Y son preguntas que no necesariamente un día dices, ¿quién soy yo? No, sencillamente empiezan a verse como niños, como niños que están cruzando a la edad adulta, empiezan a ver tantas cosas y a compararse y empieza a ver su identidad ser formada, confrontada, si la queremos ver así. Empiezan muchas interrogantes que ni ellos mismos se las saben hacer. Entonces, ven, en esta etapa, el adolescente, que ya justo cuando es adolescente, necesita mucho acompañamiento, mucha comprensión, mucho amor. ¿Y qué vemos hoy en los hogares? No vemos nada de eso. Por eso es que es fácil hoy en día que haya una distorsión de la identidad, no solamente en el tema de la sexualidad, tiene que ver mucho más comportamientos agresivos, vicios, etcétera, 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 porque no hay un acompañamiento adecuado. ¿Qué dicen los adultos? Ah, la rebeldía de la adolescencia. No, no pueden pensar así. Ellos necesitan un mejor acompañamiento, gente que les escuche, gente que haga clic con ellos, porque está el cerebro desarrollándose ahí y es ahí donde está su identidad tomando fuerza. Pero ¿qué ha pasado? A esa edad es cuando más los padres se alejan o no saben cómo hacer clic porque no desarrollaron una buena comunicación previa y entonces es más difícil. No es invadir el espacio y estar con ellos 24/7, pero sí poder ir acompañándoles, haciendo las preguntas correctas, dándoles también espacio para respirar, pero también para ser ese acompañante adecuado. Ahora, en medio de todo lo que he hablado, quiero mencionar un poquito más en todo esto que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Voy a avanzar en algo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro superior e inferior. Literalmente nuestro cerebro se divide en hemisferios y hay una parte también que está en la parte superior del cerebro, que es arriba de la nariz, si la queremos ver físicamente, y la parte inferior. Pero antes de adentrarme en esa parte, quiero decir algo. Mucho de lo que tú haces como padre o los adultos que están alrededor de los adolescentes en esa etapa de los 9, 10, 11 años, cuando está empezando el desarrollo del pensamiento concreto, ellos están aprendiendo de forma indirecta. Muchas veces tú les puedes decir, oye, así se agarra la cuchara, por decirlo así, o así se deben hacer las cosas. Pero muchas veces, y tristemente es la más poderosa, es cómo tú reaccionas ante las situaciones, cómo actúas con respecto a algo. Ellos están observando. Y tristemente, si actúas de maneras negativas, están aprendiendo eso. Y yo puedo decir hoy en día que yo tengo reacciones ahora de adultos que siendo ahora un pensamiento más maduro en mí, puedo decir, esto lo aprendí de mi mamá o de mi papá de una forma incorrecta, porque les observé, no porque ellos me dijeron, tienes que reaccionar así ante tal situación, no, el yo verlos, cómo ellos actuaban en ciertas situaciones, yo no me di cuenta hasta hoy de adulto que yo he copiado esas reacciones y hoy en día yo no quiero repetir esas acciones negativas. Así que tiene que tener mucho cuidado también los padres, ser muy responsables cómo actúan ante sus hijos en ciertas ocasiones. Pero así mismo, ¿no? Para no hablar todo lo negativo, tengo otras reacciones positivas que yo hoy en día, que yo vi a mi mamá, vi a mi papá actuar de esta manera, o a otro adulto que era de influencia para mí, lo vi actuar de una u otra manera, y ahí eso de una u otra forma ha ido formando mi carácter y mi identidad. Ahora sí, parte superior y parte inferior. El cerebro inferior, que va desde la parte alta de nuestro cuello hasta la nariz aproximadamente, es el encargado de las funciones primitivas, la respiración, el parpadeo, pero también de reacciones como impulsos, como por ejemplo huidas ante una situación peligrosa, emociones fuertes, ira, miedo. Pero por otro lado, la parte superior, que entonces es la parte de la nariz hacia arriba, tiene que ver con esas funciones avanzadas relacionadas ¿a qué? A la toma de decisiones sensatas.
controlar emociones, entenderse a sí mismo, tener empatía, sentido de ética. Entonces, están viendo esa parte interesante. Ahora, desarrollar el cerebro superior puede ser como, wow, yo necesito eso, ser más sabio en mis decisiones, controlar mis emociones, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a controlar mucho mejor nuestras acciones, los problemas, etcétera. Pero debes saber algo. Cuando nacemos, solamente está desarrollada la parte inferior, sino cómo respiraríamos, ¿no? Entonces, pero la parte superior se va a seguir formando cuando se sigue formando poco a poco hasta los 25 años. Entonces, si tienes más de 25 años, tú quizás ahora al conocer, tú vas a entender, oye, porque yo tenía unos arrebatos o tuve unas actitudes inmaduras. ¿Cuánto no he escuchado yo ahora a padres, adolescentes, perdón, a padres de adolescentes que dicen, yo a esa edad también hacía lo que mis hijos hoy en día, y yo qué inmaduro fui en aquel momento, y empiezan a decir una serie de cosas como esa y a entender, oye, qué inmaduro fui. Y es porque exactamente ahora tu cerebro tiene una mejor madurez, una mejor toma de decisiones. Si, si tuviésemos el cerebro desarrollado como hoy lo tenemos, no hiciésemos muchas cosas adolescentes. Pero es necesario que no esté desarrollado en la adolescencia, porque si no, el adolescente no se va a atrever a arriesgarse a explorar el mundo, a conocer y a hacer. Si no, sería un adolescente ahí encerrado, amargado, porque muchas veces el adulto ya no se atreve a más de cuatro cosas. Yo recuerdo en la adolescencia y todo esto, uno de repente está en esas bicicletas subiendo, tirándose de un lado a otro. Uno dice, oye, ¿cómo yo me atreví a hacer eso? ¿Cómo me atreví a meterme esto? Me pudo haber golpeado. No, uno eso no piensa en ese momento. Así Dios diseñó nuestro cerebro para que pueda ser ese joven arriesgado, echado para adelante, y todas esas cosas que hoy en día tú dices, quizás no lo hice. Y también esas reacciones hiper negativas, si lo queremos decir así, que se dieron en todo esto. Entonces, si ven, el cerebro, cerca de los 11, 12 años, o esa cuarta etapa que hablamos al inicio, tiene que ver tanto con el desarrollo del pensamiento abstracto como el desarrollo de esa parte superior del cerebro que le ayuda a tener decisiones sensatas, correctas, todo esto. Hoy en día, si tú eres sincero, una persona adulta, 30 años o un poquito más o mucho más, tú dirás, oye, yo en la adolescencia perdí tiempo, no debía eso, y me enojé por estas cosas con mis padres, no debía haberlo hecho, no debía haber hecho esto con este amigo. O sea, tantas cosas tú hoy en día recapacitas, pero es porque ahora tienes el cerebro formado con todas esas habilidades. Y si tuviste un buen acompañamiento, tienes un mejor razonamiento. Aquí es donde voy a tocar y aterrizando todo el tema con la sexualidad. Al saber todo esto, viene una pregunta, y que por ahí he visto algunas noticias y no una múltiple. ¿Cómo es posible? Esta es una pregunta. ¿Cómo es posible que padres acepten que un niño o una niña de 7 años, 6 años, le digan que quieren cambiar de sexo? Del sexo que nacieron. Un niño quiere ahora ser niña y una niña o un niño. Y que han accedido y les han hecho estas operaciones. O sea, pareciese en ese momento que ni el mismo padre ha sido desarrollada bien esa parte del cerebro, y menos un niño. Un niño no tiene la capacidad cerebral, la madurez cerebral para poder decir yo quiero ser niña ahora y que un niño quiere ser, y que hay ahora hay múltiples opciones. Eso no, y tiene que ser guiado, tiene que ser dirigido. Un adolescente, aún más, un niño no tiene esa madurez cerebral y espiritual también, para tomar una decisión sensata y trascendente, como cambiar su orientación sexual y otras similares. Puede ser que manifieste pensamientos, deseos, que seguro está siendo afectado por el entorno de lo que ve en la televisión, en el internet, las redes, la sociedad, lo que ve en casa, pero aún no tiene desarrollada esa parte del cerebro que le hace tomar esas decisiones correctas, sensatas. ¿Qué necesita un niño o un preadolescente o un adolescente que tenga guía, dirección? Es como que yo a mi niño, a mi bebé, le empiezo a dejar uno que él quiera comer con los pies. Porque es que él quiere, se siente cómodo y él alcanza, tiene la flexibilidad para comer con los pies. No, yo ahí lo voy a dirigir, no, así no se hace. O que esté gateando para siempre. No, mira,
yo lo voy guiando. Y así como yo lo voy a ir guiando y corrigiendo en esas funciones vitales, la sexualidad es una área vital y puede ser que por lo que está pasando en el entorno, por tanta exposición, que haya un niño o una niña que diga, oye, pueda estar teniendo pensamientos o desarrollando algún tipo de pensamientos con respecto a niños del mismo sexo. Entonces, pero necesitan un acompañamiento y poderles guiar, poderles seguir correctamente. Claro, aquí voy a hacer un paréntesis y adelantarme unas cosas que quiero tocar en otros videos, pero muchas veces hay una presión de que no, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a decir eso? Reacciones como esas no ayudan y no aportan. Un niño que en un momento dado está teniendo consideraciones, pensamientos que van fuera de su naturaleza, de su biología, que ya estuvimos viendo, es escucharle, poderle llevar. Hay material para eso. Entonces, es saberles guiar, saberles enseñar qué es, cómo debería ser su comportamiento normal. Entonces, hemos visto hasta ahora que cómo se da el desarrollo del cerebro y cómo no es que hasta muchos años después, no es que cuando nació ya tiene ya está lleno, no, está siendo formada sus habilidades, sus capacidades y tiene que poco a poco ir aprendiendo cómo funciona todo el entorno, su ambiente, entender quién es él, cómo está avanzando, cómo debe comportarse, cómo debe vivir aún su sexualidad, ¿no? Así que el problema está que hoy en día las familias, y ahí le voy a dar un punto a estos grupos LGBT que mencionan, de que dicen, sí, que queremos que las familias se respeten, pero hoy en día el padre tiene amantes, hay padres ausentes, madres ausentes, y es correcto. Y justo esa deficiencia que no hemos sabido atacarlas previamente y levantar las voces ha provocado que hoy haya una deformación en la identidad de nuestra juventud, si lo queremos decir así, aún de los adultos, un momento dado, porque no ha tenido ese acompañamiento correcto, no ha habido esa madurez, no ha habido de los padres a saber llevar correctamente sus matrimonios. Hombres no han sabido tener los pantalones bien puestos para ser fieles y las mujeres también. Entonces hemos dejado tanta flexibilidad y hemos dejado a los hijos tirados a que sea una televisión, una red social, tantas cosas que se les ha abandonado, su autoestima ha sido golpeada, su identidad ha sido golpeada y lo que hoy estamos viendo desde un punto de vista es lo normal, porque se provocó que pasase todo eso. Ahora, es tiempo que las familias empiecen a entender cómo funcionan sus hijos, cómo funciona el desarrollo de ellos y poco a poco irles guiando en ese proceso, porque un acompañamiento adecuado de nuestros hijos en cada etapa, respetando cada etapa, va a hacer que él sea lo que está diseñado para ser. Si es niño, puede ser un hombre de bien, una niña, una mujer de bien en un momento dado, responsables de sus actos. Si ya como adultos, luego de ellos transformados, ellos quieren decidir hacer lo que ellos quieran hacer, eso ya es una decisión de ellos y deben ser responsables. Sin embargo, los padres tienen una gran responsabilidad de poder darles ese buen acompañamiento, buena guía y más cuando llegan a esa adolescencia y por favor, callar esa boca de la gente, ay, están en la adolescencia, qué etapa más difícil, ya se están prejuiciando para eso. Sí es difícil desde un punto de vista, pero hoy en día hay tanto material para acompañamiento y hay algo que definitivamente necesitan tus hijos, que es amor. Y ese amor va más allá de solamente estarle dando besitos. Eso es una parte, pero es mucho más que eso. El amor aún soporta cosas, abraza, escucha, sabe hablar en el momento adecuado. Y eso nos ha faltado. Y hoy vemos cómo la ciencia está confirmando cómo se da ese desarrollo del cerebro y de esas habilidades y de nuestra identidad y que debemos tener mucho cuidado de ellas para con nuestros hijos. Así que
hasta aquí es el video de hoy. Quizás ha sido un poco más extendido, pero es que hay tanto que hablar de este tema y aquí este punto de la neurociencia, entendiendo cómo funciona ese desarrollo de la identidad de cada individuo, nos da mucha luz. Así que vamos a estar viendo otro tema la próxima semana, abordando desde otro ángulo todo lo que tiene que ver. Si ven hasta este punto, no estoy hablando de Biblia, no estoy hablando de todo esto, simplemente estoy hablando de la ciencia y de que, como siempre digo, la ciencia confirma lo que Dios ha diseñado y por algo Él diseñó todo de esta manera. Así que compartan con quien ustedes consideran que necesita esto, comenten aquí, denle like para que esto pueda ser conocido por otras personas y sigamos aprendiendo más sobre este tema acerca de mi identidad sexual. Saludos.